Bienvenidos a todos a un tutorial de Photoshop. En este tutorial trataremos de hacer esta bonita composición, especialmente para estas fechas de San Valentín. Si te gusta el diseño, no tienes excusa de hacerle algo bonito a esa persona que tanto aprecias. Mi nombre es Nelson Castillo y empecemos. En primer lugar, en la descripción del video encontrarás el pack de materiales del tutorial. Arrastramos la textura de fondo y validamos. Como color de primer plano tendrás este código. Clic en validar. En Control U desaturamos. Como tono le pondremos 60. Como saturación le pondremos 25 y una luminosidad de menos 20. Clic en validar. A continuación nos iremos en edición, definir motivo. Este será el nombre del motivo que utilizaremos adelantemente. Abriremos un nuevo documento. Este será el nombre de mi composición, con una anchura de 1280, una altura de 1024 y una resolución de 100 píxeles por pulgada. Clic en OK. A continuación desbloquearemos la capa fondo. Como color de primer plano tendrás este código. Clic en OK. Como color de fondo tendrás este código, un tono rosadito. Ustedes hacen un pause. A continuación crearemos un degradado radial. Con Control R habilitaremos las reglas. En el lado izquierdo arrastramos una línea vertical y en el lado superior una horizontal, formando una cruz. Posicionamos en el centro de la cruz arrastrando hacia una de las esquinas del documento, formando ese fondo. Clic, opciones de fusión. Superposición de motivos. Elegiremos el motivo que queramos anteriormente, poniéndolo en un modo de fusión sobreexposición lineal con una opacidad del 50%. Clic en OK. El fondo tendrá este aspecto, por lo tanto crearemos un nuevo documento para crear el pincel de encaje, alrededor de 270 píxeles. Seleccionaremos la herramienta de forma personalizada. En la barra de opciones hagamos clic en polígono de opciones. Habilitaremos todas las casillas con una sangría lateral de 10% y una forma. Ahora dibuje la forma que se ajuste al documento y asegúrese de que su color sea negro, algo más o menos así. Ahora nos dirigimos en la herramienta Elixir. De forma personalizada crearemos un trazado circular como se muestra a continuación. Usted no tiene que ser tan preciso, nada más un poco aproximado. Con mayúscula redimensionamos y con la herramienta de selección de polígonos la moveremos en el centro del documento. Con Control T la haremos un poco grande y una vez validamos. Iconos de abajo crearemos una nueva capa. Con F5 abriremos el panel de pinceles. Tendremos un tamaño de 20 píxeles y un espaciamiento de 180. Nos iremos en el canal de trazado y haremos un contorneado de trazado, pero primordialmente tendremos que tener un fondo blanco. Daremos nuevamente una herramienta pincel y clic. Crearemos ese bonito efecto. Como la herramienta Elixir sigue activo, crearemos otro, solo que un poco más pequeño que el anterior. Nos iremos en capa y en el panel de pinceles tendremos que dar un espaciamiento de 150% y un tamaño de 7 píxeles. Nos iremos en capa, en trazado, clic, hacer contornear trazado, clic en OK. Aquí tendremos este efecto. Ahora eliminaremos el trazado y tendremos este efecto. Ahora nos dirigiremos en edición, definir pincel. Este será el pincel de encaje que utilizaremos adelantemente. Clic OK. Ahora abriremos una nueva imagen. Este será la textura de tejido que utilizaremos adelante. Clic en edición, definir motivo. Este será el nombre. Clic en OK. A continuación nos dirigimos en el documento original. Yo ya creé el texto, pero tendrás la fuente en la descripción, con un tamaño de 750 y un color de fondo que ves a continuación, que es este código. Clic en OK y le di un espaciado para evitar la superposición de 10. Ahora le aplicaremos algunos estilos al texto para darle profundidad y textura. Clic opciones de fusión. Habilitaremos la casilla de bisel y relieve. Le tendremos un estilo inglés interior con una profundidad al 100 y un tamaño a 16 píxeles, con un ángulo de 122 y una altitud de 30, y con tono de resplandor este. En modo de resaltado tendremos este código. Clic en OK. Y en el modo de sombra tendremos este código, que es el siguiente: B296
6969, perdón, clic OK. Clic en textura. Pondremos la textura que habíamos creado anteriormente con una profundidad más o menos al 27-25%. Ahora habilitaremos la casilla de sombra interior, en el cual tendremos un modo de fusión con el siguiente color, que es 5665252. Clic en validar. Ahora tendremos una opacidad del 75% con un ángulo de 122 y una distancia al 0 y un tamaño de un píxel, de 16 píxeles, perdón. Clic, validamos en la casilla de resplandor exterior. Tendremos una opacidad al 75% y un selector de color con el siguiente código: 84261F. Clic en validar. Le damos clic en OK. De manera muy creativa creamos este bonito efecto de texto con una textura de tejido. A continuación crearemos una nueva capa arriba de la capa de texto de Low, cual el nombre sea trazo. A continuación tendremos como color de fondo este código. Clic en validar. Con F5 abriremos la paleta de pinceles porque tendríamos que configurar algunas opciones. Tendrá un espaciado de 70 y un tamaño de 30 píxeles. Nos dirigimos en la capa de texto, clic derecho, crear trazado de trabajo. Seleccionaremos la capa de trazo, clic derecho, contornear trazado. Tendremos que deshabilitar la casilla de simular presión, clic en OK. Y así tendríamos este bonito texto, pero tiene un defecto. Para eso tendremos que eliminar el trazado de trabajo, nos dirigimos en capa y pondremos la capa de trazo debajo de la capa de texto, como ven a continuación. Ahora arrastraremos la textura del pared agrietada y la colocaremos encima de la capa 0. Validamos una vez redimensionado. Pondremos como modo fusión luz suave. Clic derecho, rasterizar capa. Le daremos algunos estilos a la capa de trazo. Clic derecho, opciones de fusión. Habilitaremos la casilla de bisel y relieve y le daremos una profundidad de 375% con un tamaño de un píxel. Y en el modo de sombra le colocaremos este código. Clic en validar. Nos dirigimos en textura y cargamos la textura de hormiguero que está en la descripción del video. Y le daremos una profundidad al 35%. Habilitaremos en la superposición de colores y le pondremos el código siguiente: FFEED0. Clic en validar. A continuación habilitaremos la casilla de sombra paralela y le pondremos el código siguiente: 848484. Una vez validamos, le pondremos un ángulo de 122 con una distancia de 5 píxeles, una extensión de 0 píxeles y un tamaño de 2 píxeles. Una vez terminado, clic en validar. Esto es opcional, pero podemos crear encima de las capas una nueva capa que lleva por nombre decoraciones. Y tendremos habilitada la herramienta pincel con un cincel duro con 16 píxeles y un color de fondo como el que ven en la pantalla. Con control y scroll nos acercamos hacia una de las esquinas del documento y con el pincel activado tendremos que hacer unas pelotitas con el fin de hacer unas flores para que quede un poco más llamativo la composición. Para eso tendremos que jugar con la herramienta pincel, aumentando y disminuyendo el tamaño con el fin de crear una bonita flor. Ustedes en casa pueden hacerlo con más claridad y con más nitidez. Yo me adelantaré para darles un ejemplo cómo debe quedar la composición de acuerdo a nuestra imaginación y creatividad. Bueno, más o menos así debería quedar la composición. Ahora aplicaremos unos estilos a esa capa, dando a la herramienta de estilos y cargándolo de los materiales que se encuentran en la descripción del video.
Ahora una vez tendremos que tener seleccionada la capa y la aplicamos dando clic. Así debería de quedar la composición. Ahora con la herramienta de texto, en el segundo texto que se encuentra en la descripción del video, pondremos cualquier texto. Yo pondré este, solo que tendría que tener un color blanco. Seleccionamos todo el texto, clic en la capa de colores, damos un color blanco. Ahora con la herramienta de selección lo acomodamos donde queremos que aparezca. Yo lo acomodaré aquí, por ejemplo. Clic, opciones de fusión, le daremos una sombra paralela al 50%, más o menos ahí. Clic en OK. Así tendría que quedar la composición. Aplicaremos una nueva capa y le pondremos por nombre una sombra. Ahora tendremos que seleccionar el bote de pintura con selección todo. Selección, modificar, borde, un píxel. Selección, modificar, expandir. Le expandiremos 60 píxeles. Selección, modificar, desvanecer. Desvaneceremos 75 píxeles. Con un tono rosadito, el cual es este código, validamos y daremos un clic a la selección. Con control D deseleccionaríamos y lo pondremos en modo de color. Bueno, esto fue todo el tutorial. Espero que te haya gustado. Compártelo para que otras personas lo vean. Suscríbete si te gustó y será hasta el próximo tutorial. Saludos.